pastor Pepe en la red. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema, la misión del Hijo del Hombre. La misión del Hijo del Hombre. Y así que Mateo capítulo 18, versículos del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y el Señor bendice su palabra. En las pasadas semanas, comenzando, ¿verdad?, con el hermano Julio, que trajo como a manera de introducción en Mateo 18, él fue bien enfático en el tema de cómo volverse a Dios. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra? La semana pasada elaboramos un poco acerca de quién de entre vosotros, entre los discípulos, es el mayor. Y la respuesta es aquel que llega a ser como niño. ¿Verdad? Lo leíamos la semana pasada a manera de repaso. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Luego, la semana pasada, se habló acerca de, la palabra fue en torno a una advertencia a aquellos que causan tropiezo a los pequeños. Y otra vez aquí habla de los pequeños. Y los pequeños, Jesús pudiera referirse a niños también, porque la primera parte del capítulo 18 decía, de no volvéis, que si el que no se vuelva como niño no puede entrar al reino de los cielos. Pero también se refiere a aquellos que son débiles, aquellos que son inmaduros, aquellos que son descuidados. Cuando digo descuidados no es despistado, es que han sido abandonados en una situación de vulnerabilidad. A eso es lo que se refiere. Y están indefensos. ¿Cómo puede ser tropiezo? Lo decíamos la semana pasada brevemente. Puede causar tropiezo el hermano en la fe que incita a un hermano pequeño a pecar. El mal ejemplo de los líderes, de la persona que está en liderazgo, ¿verdad? Es una responsabilidad tan y tan grande, ¿verdad? Cuando el Señor llama a unas vasijas para servirle a Él, es una responsabilidad de gran envergadura, pero cuando esa responsabilidad no se toma en serio con la seriedad, valga la redundancia, que amerita, puede causar tropiezo, puede causar escándalo, puede causar
realmente que un hermano pequeño, y otra vez decíamos que el pequeño no es el pequeño gran gigante, ok, no es pequeño de tamaño, no es pequeño necesariamente de edad, es aquel que es vulnerable, aquel recién convertido, aquella persona, aquel hermano, hermanito, hermanita que apenas está en los primeros pasos en el Señor. Eso es lo que se refiere. Y nos da la solución, la semana pasada lo discutíamos, la solución, ¿qué hacer? Y Jesús habló de medidas drásticas, ¿verdad? Que lo que decía, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Aquello que te sea ocasión de caer, aquello que sea ocasión de caer al hermano, aquello que sea ocasión de caer, tus ojos, tu oído, todo, sácalo y échalo de ti. No te pongas en esa posición vulnerable que pudiera ser que Satanás pueda tomar ventaja para tentar y para que caigas. Eso lo decíamos la semana pasada. En el día de hoy vamos a tratar el tema, la misión del Hijo del Hombre. ¿A qué vino Jesús? ¿Verdad? Vimos la advertencia contra el menosprecio. Los pequeños son de mucho valor para Dios. Pero la misión del Hijo del Hombre, ¿cuál es? Y lo vamos a ver en el versículo 10. Primero nos dice, mirad. O sea, estad alerta. Vela. Está pendiente. Mantén la mirada fija. Que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la misión del Hijo del Hombre? Versículo 11. Salvar a lo que se había perdido. Ahora bien, cuando vemos este pasaje, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo aquí. Y para eso vamos a verlo con más amplitud en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Vemos el mismo pasaje, pero aquí nos da un contexto, aquí nos da como un marco de referencia, que fue lo que llevó a Jesús decir lo que dijo en Mateo 18 y también lo repitió en capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los que venían a Jesús? Publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los que venían a Jesús? Los que eran los hermanos de la fe solamente. Los publicanos y los pecadores. Y luego, ¿qué ocurrió? Versículo 2. ¿Quiénes eran los que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come? ¿Quiénes son los que murmuraban ahí? Los escribas y fariseos. ¿Saben una cosa? Eso me pone a mí, me pone a mí a meditar sobre un tema que ocurre mucho en la iglesia, y es que nosotros tendemos a hacer grupos, cliques, ¿verdad? Tribus, los que son más espirituales y los que son bebés en el Señor. Y hubo una ocasión en particular, hace muchos años, que literalmente una persona a que yo conozco se molestaba, una persona que tenía ínfulas de una espiritualidad aún mayor, creyente obviamente,
tenía su jornada, tenía su historia en ministerio y todas esas cosas, pero se molestaba cuando uno de los pequeños les hacía preguntas o decían cosas que no eran exactamente de la manera que esa persona hubiera dicho. Y me hizo el comentario, como aún con molestia, que bastante estorbo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo les puedo confesar que yo he sido una de esas personas que ha caído en eso. Y yo les puedo decir que en este salón, el que más o el que menos, todos hemos caído en eso. Porque pensamos que porque tenemos cierto tipo de antigüedad, ya sabemos, o un poquito más de conocimiento, ya nos creemos superiores, ¿verdad? Jesús hizo esa observación con los escribas y fariseos, porque cualquier cosa era motivo para acusar a Jesús. Pero era más allá, era un pretexto adicional para rechazar a Jesús como Mesías. ¿Me doy a entender? La raíz del asunto no tenía nada que ver con, tenía que ver con escolaridad y con orgullo personal, creerse, tú sabes, la mamá de Tarzán y todas esas cosas, ¿verdad? Pero tenía que ver también con un rechazo a la persona de Jesús, una falta de reconocimiento a Jesús como el enviado del Padre, el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que había sido profetizado por los profetas en el libro de los Salmos, aún en el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis, está la persona de Cristo Jesús profetizada y anunciada. Y no lo podían ver, y no lo podían reconocer, porque esperaban, tenían una idea en su cabeza. Y Jesús hace esa salvedad con respecto a los pequeños, porque otra vez hay un aspecto de mucho valor delante de Dios hacia los pequeños. Porque los pequeños, decíamos la semana pasada, que por eso es que para alcanzar el reino de los cielos hay que volverse como niños. Porque el pequeño es moldeable. El pequeño es enseñable. El pequeño está en su estado de inocencia. Ponte a pensar, ¿cómo tú te sentiste aquel día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador en tu vida? Que vino, que tú experimentaste, no solamente lo recibiste, oraste para que Él entre en tu vida en arrepentimiento, pero sino que experimentaste la presencia de Dios en tu vida. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas ese día que Jesús vino y tomó posesión, su Santo Espíritu tomó posesión de tu vida? Jesús te salvó y tú reconociste que Jesús es el único Salvador. ¿Lo recuerdas? Han pasado años, han pasado décadas, han pasado 2, 3, 4, 5 décadas y como que ya se vuelve cotidiano. Yo no sé ustedes una cosa. Ustedes recuerdan los que estamos casados, ¿verdad? Con nuestro cónyuge. Ustedes recuerdan aquel día que usted vio a su cónyuge, la esposa a sus esposos y viceversa. Que los maridos que vieron a su esposa entrando en el altar, entrando para esa ceremonia. Es una cosa como que el corazón, a mí se me aceleró el corazón. Yo no podía creer lo que estaba viendo. La singular belleza de lo que estaba viendo. No lo podía creer. Y como que, y en esos primeros meses, en ese ajuste, en esa luna de miel y toda esa cosa, todo es color de rosa, todo es un enamoramiento, todo es una cosa así, ¿verdad? Y todos experimentamos eso, ¿verdad que sí? ¿O estoy hablando yo por mí mismo? Todos en alguna manera u otra. Pero pasa un tiempo y como que la cosa, como que todo ese fervor
y efervescencia, como que ya los días se vuelven más normales, un día detrás de otro, sí, ya está aquí. O sea, nos tomamos, nos damos por sentados, nos damos ya por hecho. Mucho cuidado con eso. Porque nuestros cónyuges tenemos que enamorarlos todo el tiempo, mantenerlos todo el tiempo. Nuestra relación con el Señor es igual. Muchas veces nos conformamos, aquel día que yo fui salvo, eso fue el gozo de la salvación, a quienes ya en un nivel más, no, fue un momento, una experiencia emocional en aquel entonces. Entonces como que ya empezamos a razonarlo, a racionalizarlo y a pensarlo de una manera más racional. Y Dios es una persona que continuamente, dice la palabra, que de gloria en gloria somos transformados a su misma imagen como por el Espíritu mismo. Es de gloria en gloria. No es de experiencia en experiencia, es de gloria en gloria. Él es. ¿Tú sabías que Dios es? Él es constante. Su amor, cuando se cantaba al principio de su gran fidelidad, la fidelidad de Dios es el saber que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, Él lo va a hacer, se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Entonces el llamado es a entrar en aquello que Dios ha proclamado. El problema está que en nuestra naturaleza nosotros queremos hacer ciertas modificaciones de la verdad. Le llamamos verdades, le llamamos tu verdad, mi verdad. Hacemos modificaciones a cosas, a lo que Dios ha declarado y lo acomodamos a lo que yo quiera porque el corazón nuestro tiende a ser rebelde a lo que Dios ha establecido. Cualquier cosa que Dios haya establecido. Pero yo les tengo una noticia, es solamente una verdad. Cristo es la verdad. Cristo, Jesús, es el único camino al Padre. El único, no es uno de tantos, es el único camino al Padre. Jesús es la única verdad, y es la vida. En Él hay vida. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, pero eso es en Cristo Jesús por causa de la vida que Él nos imparte al momento del nuevo nacimiento. Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego, aún muchas veces desde el púlpito se obvia la última parte de ese verso de Juan capítulo 14, verso 6, porque por temor a ser exclusivo, por temor a causar hipo entre la audiencia. Pero Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso suena exclusivo. Pues ¿quieren saber algo? No solamente suena exclusivo, es exclusivo. Es exclusivo. Y o entras en eso, o no entras, o nunca has entrado en eso. ¿Ve? Pero Dios no puede ser engañado. Podemos escondernos, y así como los escribas y fariseos, tras nuestra tradición, tras nuestra religiosidad, tras el conocimiento de cabeza, el conocimiento en la letra, que a eso es lo que Pablo decía, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Verdad? La letra mata. Alguien me dijo a mí, la verdad que eso es verdad, la letra mata. Si yo me voy, tú sabes, en los cines, en los teatros, ¿verdad? Que están las letras que ponen para anunciar las películas. Si yo me paro debajo de ese rótulo y me cago una letra a la cabeza, me va a matar. Pero no es así, no es ese tipo de letra. La letra, el conocimiento de cabeza sin la vida y la revelación del Espíritu Santo, mata. Pero el Espíritu es quien da vida. La carne para nada aprovecha. Pero seguimos. Así que
vemos ese contexto y regresando a Mateo 18, cómo la pregunta que vemos aquí y ahora en el versículo 10, ¿cómo es que Dios protege a los más pequeños? La respuesta está en el verso 10. Dice, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles. Bien, el autor de Hebreos hace una referencia a este tema de los ángeles porque empezó a surgir como un culto y una adoración a los ángeles, como si hubiera algún tipo de deidad en los ángeles. Y lamentablemente hoy día en el movimiento de la nueva era, dentro de la nueva era y aún dentro de muchos elementos de las iglesias cristianas, evangélicas y no evangélicas, se ha adoptado esta idea de orarle a los ángeles, adorar a los ángeles y todas las cosas. Pero ¿qué son los ángeles? En Hebreos lo dice. Hebreos 1:14 dice que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. Los ángeles son ministros, espíritus ministradores, enviados con un propósito, con una agenda de Dios, que no es obviando la gloria de Dios. Dios recibe toda la gloria y los ángeles sirven al Dios de gloria y son enviados en momentos específicos a favor de los herederos de la salvación. Cuando vemos el tema de las cosas que Dios reveló por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y dice que en Primera de Pedro que son cosas que anhelan admirar los ángeles. Tú sabías que lo que Dios te ha revelado y nos ha mostrado por medio de la fe en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros desde el nuevo nacimiento, nos enseña, nos revela, nos recuerda, nos muestra cosas que aún los ángeles no pueden ver, no pueden entender, y a nosotros se nos ha dado esa gracia. ¿Lo podemos entender? Lo voy a decir otra vez, porque parece que no lo hemos procesado bien. Lo que Dios nos ha dado, sus grandes promesas, su revelación, el conocimiento de Él por medio de Jesucristo, son cosas, los misterios, los grandes misterios, Dios nos los ha hecho accesibles a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, por su Espíritu Santo, y esas cosas que Dios nos los revela son cosas que aún los ángeles desean anhelar. Así que regocíjate, iglesia. Eso me habla a mí de la plenitud en Cristo Jesús, de que en Él tú y yo tenemos todo lo que necesitamos, de que no hay nada que tú puedas encontrar. No importa cuántos años, cuántas décadas, cuánto tiempo de longevidad, de antigüedad tú tengas en el Señor o en el servicio de la iglesia o todas esas cosas, no importa. No importa. Dios tiene un valor especial por los pequeños. Dios valora al pequeño. Y pequeños somos tú y yo delante de la grandeza del Señor. Y en la grandeza de Dios somos llamados a madurar y a crecer en el conocimiento de Dios. Pero Él es quien recibe toda la gloria. Él es. Estamos
subordinados a la grandeza de Dios. Y como Él no hay nada ni nadie, y Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Un ejemplo, Pedro estuvo encarcelado, esto está en el libro de los Hechos capítulo 12, y por cuestión de tiempo, pues no voy a leerlo, ¿verdad? Pero un ángel del Señor se presentó en la cárcel donde estaba Pedro. Dice que la palabra que la luz resplandeció, despertó a Pedro y le ordenó a levantarse, el ángel. Y dice que las cadenas cayeron de sus manos. Y las instrucciones fueron: cíñete, átate las sandalias, o sea, ponte los zapatos. Y entonces, sígueme. Y luego dice que pasaron, él siguiendo al ángel, pasaron el primer guardia, pasaron el segundo guardia, y llegaron hasta la reja que daba hacia la calle. Y cuando llegaron a la reja se abrió sola y salió a la calle. ¿Y qué pasó con el ángel? El ángel se apartó de él. Eso está en Hechos capítulo 12, versos 7 al 11. La protección. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, la misión de Jesús, verso 11, es salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 10, verso 11, Jesús dijo: yo soy el pastor, el buen pastor. ¿Saben una cosa? Tenemos que meternos en la cabeza que nuestro pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. No es Pastor Pepe, no es Pastor Julio. El Señor nos pone líderes, y gloria al Señor por eso, para pastorear la grey del Señor. Pero nuestra función pastoral es a señalarles a Cristo. Cuando viene un hermano o una hermana de la iglesia con una situación en particular de consejería, mi misión no es darle consejo de acuerdo a mi sabiduría, sino es apuntarle a Cristo, ver su necesidad, la necesidad redentora a través de Cristo Jesús, apuntarle a Cristo, si es necesario llevarlo al punto de que esa persona vea su debilidad, en dónde falló, de acuerdo a la luz de las Escrituras. ¿Y cuál es? Pero no para condenación, sino para restitución, para redención, para restauración, porque Él no quiere que ni uno solo se pierda. Es a Cristo, es apuntarles a Cristo, mis hermanos. Y aquello que no esté fundamentado en Cristo, pues es realmente anatema, se ha llamado anatema. Yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 11. Ya concluyendo, queremos considerar qué clase de pastor es Jesús. Porque fíjense una cosa, en el versículo 12 al 14 dice: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Y acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Saben una cosa? Si regresamos a Lucas capítulo 15, que al cual habíamos hecho referencia, lo dice de una manera muy interesante. Dice, versículo 7, Lucas capítulo 15, verso 7, y esto es Jesús respondiendo a esa actitud de los escribas y fariseos. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos, entiéndase justos, entiéndase, traduzcamos a justos religiosos, legalistas, con aires de superioridad, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ahí es donde estriba la cosa. Muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos arrepentirnos porque pensamos que no hemos hecho nada malo. Bueno, ¿y qué tal aquellos que has pensado? ¿Qué te ha pasado por tu mente? ¿Qué tal aquello que tú has meditado en tu corazón? No en balde, el salmista dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Así que, sí, quizás tú no hiciste nada malo ilegal, quizás tú no hiciste nada malo ante los demás personas, pero recordemos que Dios todo lo ve, nada pasa desapercibido de Él. Él todo lo conoce. Y todos necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento de esa condición pecaminosa. Arrepentimiento de esa condición, no necesariamente. Si tú piensas que no has hecho nada porque no te has dado cuenta que no lo has hecho y no te has dado cuenta que lo hiciste mal, te tienes que arrepentir como quieras por la condición de pecado, porque no hay comunión entre luz y las tinieblas, no hay comunión entre Cristo y Satanás, no hay comunión entre Dios y el pecado, no hay comunión. Entonces tú necesitas entrar, arrepentirte y saber que aquello que en el antiguo pacto se hacía una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año, una y otra vez, sacrificio en expiación por el pecado. Jesucristo con un solo sacrificio, una vez y para siempre, Él pagó el precio de tu salvación y de tu redención, para que desde ese momento en que tú reconoces, te arrepientes y reconoces, Señor, ten misericordia de mí. Yo clamo a tu misericordia, yo clamo a ti, yo reconozco que la sangre de Cristo Jesús pagó el precio de mi pecado, el pecado del pasado, el pecado del presente y el pecado del futuro. Yo te pido que tú entres en mi vida, en mi corazón, a un corazón contrito y humillado. Dios jamás lo va a despreciar. Si esa oración es real, entonces yo tengo buenas noticias. Tú eres salvo y tienes vida eterna. En esa, y eres pequeño, pequeña, como yo soy pequeño y pequeña, como todos somos pequeños o pequeñas, delante de aquel que es grande, delante de aquel que es digno, somos pequeños. Pero Dios tiene un gran valor por los pequeños. Ese es el buen pastor. Jesús es un pastor que siempre sale a buscar a sus ovejas. Ya sea porque esa ovejita tenga miedo de ser atacada por factores externos, el lobo, o ya sea porque esa ovejita sea tan testaruda y ante su propia necedad se pueda descarriar. ¿Cuántos de nosotros también tomamos decisiones bastante necias, verdad? Jesús es un pastor que siempre sale a buscar a sus ovejas. Número 2, Jesús es un pastor que sabe dónde encontrar a sus ovejas. Jesús sabe. Yo estaba ciego, ahora veo la luz. Yo estaba ciego y ahora puedo ver. Yo estaba perdido y Él me encontró. Jesús sabe todo porque Él es omnisciente. Él todo, absolutamente todo lo conoce. Aún desde lejos nuestros pensamientos, Él lo ha entendido. Aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya lo sabe. Él todo lo sabe. Y Jesús en su divinidad, Él busca a esas ovejas
perdidas. Nosotros, en ese ser, estar perdido, en nuestra perdición, por nosotros mismos, reconocemos que estamos metidos en un lío tremendo, ¿verdad? Que estamos enredados, que el agua nos llegó, se me llenó la casa de agua. ¿Ha oído ese refrán? Se le llenó la casa de agua. Pero nuestra condición pecaminosa nos impide hallar la solución veraz, porque estamos ciegos, estamos enredados. Y si estás enredado, lo que vas a hacer dando palos a ciegas. ¿Saben la bola del polo, la bola de billar, que no tiene sentido de dirección, a menos que tú le des con cierto ángulo? Pero usualmente la bola de billar va pam, pam, pum, pam, pim, pam, pam. Y hay un porcentaje de incertidumbre hacia dónde va esa pelota. Uno espera lo mejor por el ángulo que va. Así somos nosotros, incierto, hay incertidumbre. Pero Dios es fiel, parte de el ser Dios fiel es que hay certeza de qué es lo que Dios desea para nosotros, qué es lo que Dios ha dicho y hará, y cuáles son las consecuencias de no seguirlo, porque hay consecuencias también. ¿Cuál es el futuro? Pero al final del día, a los suyos, Él nos atrae con cuerdas de amor y su benignidad, Romanos capítulo 2, verso 4, conlleva al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, desde un corazón arrepentido, entonces Dios puede obrar en nuestras vidas. Entonces podemos ver que Dios permitió que yo me hundiera por mi testarudez, pero Dios encontró la salida, me halló y me dio la salida a esa situación. Número 3. Jesús se goza con sus ovejas. Encontrar lo que se le había perdido. ¿Qué dice en Lucas capítulo 15, verso 6? Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y así Jesús cumple la misión que el Padre le comisionó, la misión del Hijo del Hombre, de buscar y encontrar, salvar a lo que se había perdido. ¿Cuál es? Ahora bien, Jesús ama a las 100 ovejas con el mismo nivel, con el mismo amor. Pero cuando una oveja se pierde, recibe la atención del buen pastor. Y así Dios va tras nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros dijimos a Dios sí, porque Él persuadió nuestro corazón, cautivó nuestro ser hacia Él. Nos atrajo con su cuerda de amor. ¿Y cuál es el llamado? Mientras los músicos pasan adelante, ¿cuál es el llamado hoy día? Déjate pastorear por Jesús. Déjate pastorear por Jesús. Déjate guiar por Jesús. Y déjate cuidar por Jesús. Es un llamado a una rendición total al pastoreo, a la guianza y al cuidado de Cristo Jesús, porque en Él tú estás completo. Padre, en esta mañana te damos tantas gracias porque tu palabra nos habla, tu palabra nos confirma y nos afirma tu propósito en nosotros. Señor, recuérdanos, oh Señor, en ese momento, aún que nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras incertidumbres aquí en este mundo nos desesperan, Señor.
nos agobian, nos atribulan. Señor, recuérdanos que tú eres nuestro pastor y que en ti estamos completos. El mejor lugar donde podemos estar es pastoreados por ti, guiados por ti, enseñados y cuidados por ti. Gracias, Señor, porque tú, como buen pastor, Señor, que da su vida por sus ovejas, tú nos pastoreas siempre. Y en la sequía sacias nuestra alma. Das vigor, das fortaleza a nuestros huesos. Señor, y por consiguiente, porque tú nos pastoreas siempre, Señor, seremos como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros somos, podemos ser, nada es de nosotros y todo es de ti. Y por eso te damos toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.